¿Es la doctrina social de la Iglesia una ideología, un programa político o algo completamente distinto? En este video exploramos su historia y sus principios para entender el papel de la Iglesia en la política moderna. La Iglesia ante las revoluciones del siglo XIX. El siglo XIX fue un tiempo de transformaciones profundas que pusieron en jaque las estructuras políticas, sociales y religiosas de Europa y del mundo. Para comprenderlo, no podemos pensarlo como un punto de partida aislado, sino como el desenlace de procesos que se venían gestando desde hacía siglos. Desde el humanismo renacentista, el hombre comenzó a verse a sí mismo como el protagonista de la historia, desplazando progresivamente la centralidad de Dios en el orden del mundo. A este giro antropocéntrico se sumaron el racionalismo y el empirismo, que alentaban la confianza en que la razón humana podía dominar la naturaleza y garantizar un progreso ilimitado, ya sin depender, al menos explícitamente, de la virtud ni del favor divino. La Ilustración del siglo XVIII coronó este proyecto. Razón, libertad y progreso se alzaron como los nuevos principios organizadores de la sociedad. En ese horizonte intelectual, la fe, la tradición y la autoridad de la Iglesia fueron vistas por muchos ilustrados como residuos del pasado, obstáculos que impedían el pleno desarrollo de una sociedad libre y racional. Estas ideas encontrarían su expresión más radical en la Revolución Francesa, que convirtió la crítica ilustrada en un ataque frontal contra el catolicismo. La revolución confiscó los bienes de la Iglesia, impuso la constitución civil del clero, que subordinaba a la Iglesia al Estado, y emprendió una campaña de descristianización que cerró iglesias, suprimió órdenes religiosas y promovió cultos alternativos como el de la diosa razón y el ser supremo. Con Napoleón, la revolución se expandió por Europa. En 1798, las tropas francesas ocuparon Roma, proclamaron la República Romana y arrestaron al Papa Pío VI, quien murió prisionero en Francia al año siguiente, mientras la prensa revolucionaria celebraba su muerte como si el papado hubiera llegado a su fin. Los albores del siglo XIX encontraron así a la Iglesia Católica en una crisis histórica profunda. Por primera vez desde la Reforma Protestante, el catolicismo se hallaba política y culturalmente acorralado, enfrentado a ideologías que no solo prescindían de él, sino que en muchos casos anhelaban su desaparición. Pero las amenazas para la Iglesia no solo provenían del terreno ideológico y político. Pronto se sumó un desafío de otra naturaleza. La vieja economía agraria cedía ante fábricas y máquinas que atraían a millones de campesinos hacia unas ciudades en crecimiento explosivo. Allí, entre jornadas extenuantes, salarios de subsistencia y condiciones miserables, surgía el movimiento obrero y con él la llamada cuestión social. En este nuevo escenario urbano e industrial, las respuestas a los dilemas de la época ya no venían del Evangelio ni de los púlpitos. Eran ofrecidas, en cambio, por las ideologías laicistas y seculares, el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo, que desplazaban la influencia pública de la Iglesia y relegaban la religión cada vez más a la esfera privada de la conciencia individual. Sin embargo, la Iglesia no permaneció inmóvil ante este clima de retos y transformaciones. A lo largo del siglo XIX, surgieron diversas corrientes y voces católicas que intentaron interpretar los signos de su tiempo y ofrecer respuestas al mundo moderno. Entre los primeros en alzar la voz se encontraban los contrarrevolucionarios, que veían en la Ilustración y en la Revolución Francesa la raíz de la disolución moral y social de Europa. Joseph de Maistre, Luis de Bonald y Juan Donoso Cortés, con matices diferentes, denunciaron el individualismo, el contractualismo y la secularización
como fuerzas que desgarraban el tejido de la sociedad cristiana y llamaron a una restauración, al menos parcial, del orden tradicional. Frente a estas posturas, aparecieron quienes buscaron un camino de conciliación con la modernidad política. Henri Lacordaire y Charles de Montalembert defendieron que la Iglesia podía integrarse en las instituciones democráticas y liberales, participando activamente en la vida pública sin renunciar a su identidad católica. La figura más dramática de esta corriente fue Félicité de Lamennais, quien pasó del ultramontanismo más estricto al catolicismo liberal, impulsando el periódico L'Avenir. Sin embargo, tras la condena de Gregorio XVI en Mirar y Vos, que rechazaba el indiferentismo religioso implícito en la libertad de cultos y de conciencia, Lamennais abandonó el catolicismo y terminó abrazando posiciones revolucionarias y anticlericales, simbolizando el fracaso de una parte de ese intento conciliador. Con el avance del siglo XIX, la cuestión social se volvió un desafío ineludible. La revolución industrial había generado desigualdad y tensiones sociales crecientes, alimentando el surgimiento del movimiento obrero y la popularidad de las corrientes socialistas y comunistas. Frente a este panorama, surgieron pensadores católicos como Antonio Rosmini, Frédéric Ozanam y Wilhelm Emanuel von Ketteler, que buscaron ofrecer una respuesta evangélica a los nuevos problemas sociales, sin asumir la lógica revolucionaria de socialistas y comunistas. Todas estas voces marcaron un siglo de búsqueda intelectual intensa, a menudo dispersa y conflictiva. Veamos ahora el rol del magisterio de la Iglesia, que acompañó este proceso discerniendo qué elementos asumir, cuáles corregir y cuáles rechazar. La respuesta del magisterio ante la modernidad. Tras la línea defensiva y conservadora de Gregorio XVI, cuyo pontificado estuvo marcado por la condena al liberalismo y el rechazo de la libertad de cultos y de conciencia en la encíclica Mirar y Vos, en 1846 el trono de Pedro fue sucedido por una figura que despertó grandes expectativas de apertura: Pío IX, conocido popularmente como Pío IX, nombre que inspiró el famoso bizcochuelo que le rinde homenaje. Sus primeros gestos mostraron la voluntad de iniciar un giro modernizador. El ejemplo más visible de esa apertura fue su primer ministro, Pellegrino Rossi, un jurista y diplomático prestigioso, simpatizante del liberalismo y de la idea de una Italia unificada bajo una confederación. Además, Rossi era economista y pionero en la promoción del libre comercio y la crítica al intervencionismo estatal, llegando a presidir las primeras reuniones de la Sociedad de Economía Política de París, vinculada a los discípulos de Jean-Baptiste Say. Pero la historia tomaría un giro dramático. En 1848, antes de poder implementar sus reformas, Rossi fue asesinado a puñaladas en la Cancillería por un miembro de una sociedad secreta vinculada a Giuseppe Mazzini y a los Carbonari, grupos de inspiración liberal y masónica que promovían un republicanismo nacionalista y revolucionario. Estos conspiradores habían pasado de un entusiasmo desmedido por la liberalidad del Papa a una furia revolucionaria ante su mesura y negativa a iniciar una guerra para unificar Italia. Tras el asesinato, insurgentes sembraron una serie de disturbios en Roma que llevaron a la proclamación de la efímera República Romana y a la huida de Pío IX a Gaeta, en el reino de las dos Sicilias. La República de Mazzini fue derrotada al año siguiente gracias a la intervención militar de Francia, España, Austria y Nápoles, lo que permitió el regreso del Papa a Roma. Sin embargo, la experiencia lo marcó profundamente. Pío IX abandonó su apertura inicial y adoptó una postura defensiva y reactiva. De este giro nacieron en 1864 dos documentos muy importantes: la encíclica Quanta Cura, que condenaba los errores del liberalismo y del secularismo, y el Syllabus Errorum,
que ofrecía un catálogo sistemático de los errores modernos, entre ellos el racionalismo, el socialismo, el comunismo y el indiferentismo religioso. Pío IX murió en 1878 en abierta confrontación con el Reino de Italia, que en 1870 había completado la unificación de la península con la anexión de los estados pontificios, poniendo fin a más de 1000 años de poder temporal de los papas sobre el centro de Italia. Tras un cónclave de 3 días, la elección del nuevo pontífice recayó inesperadamente sobre el cardenal Gioacchino Pecchi, quien tomó el nombre de León XIII. Con 69 años y una salud frágil, muchos pensaron que sería un pontificado de transición. Sin embargo, León XIII protagonizó uno de los papados más largos e influyentes de la era moderna. Desde el comienzo, mostró su determinación de restablecer el diálogo con el mundo moderno y de dar a la Iglesia un papel activo en la vida intelectual y social. Promovió la restauración del tomismo como base filosófica del pensamiento católico, impulsó la educación y la investigación científica como medios para elevar la vida social, y desplegó una diplomacia intensa con los estados modernos, buscando que la Iglesia volviera a tener voz en un mundo que parecía haberse organizado al margen de ella. Pero el gesto más decisivo de su pontificado sería ofrecer una respuesta católica a la cuestión social de su tiempo. Con la encíclica Rerum Novarum, León XIII sentó las bases doctrinales de lo que hoy conocemos como la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es exactamente la doctrina social de la Iglesia? La Iglesia sostiene que la doctrina social no es una ideología, ni un punto medio entre capitalismo y socialismo, ni un programa político o económico. No busca ofrecer soluciones técnicas o recetas concretas a los problemas sociales, ya que esas son materias propias del juicio prudencial y de las competencias de los laicos. La doctrina social, en cambio, es un conjunto de principios y valores morales que el magisterio, iluminado por el Evangelio y la tradición cristiana, ofrece como guía para la vida social tanto a los católicos como a toda persona de buena voluntad. Su inicio se reconoce en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, publicada en 1891 en un momento de máxima efervescencia y conflictividad del movimiento obrero. En este documento, el Papa defendió la propiedad privada y la familia frente a la intromisión del Estado y criticó el socialismo revolucionario que fomentaba la lucha de clases, el resentimiento social y la expropiación violenta, incompatibles con la justicia. Pero Rerum Novarum no se limitó a la crítica del socialismo. También condenó la avaricia de los poderosos, recordó la dignidad de la persona humana y reclamó salarios suficientes para sostener a una familia, así como leyes y acuerdos que mejoraran las condiciones laborales. La publicación de Rerum Novarum abrió un camino que la Iglesia ha seguido recorriendo hasta hoy, profundizando sus principios y adaptándolos a los desafíos de cada época, desde las guerras mundiales y la Gran Depresión hasta la Guerra Fría, la globalización y el mundo del siglo XXI. En 2004, a petición de Juan Pablo II, se publicó el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que sistematiza todo el magisterio social y lo presenta de forma ordenada. Allí se exponen los grandes principios que constituyen su núcleo y que funcionan como criterios de juicio y de acción. El primero es la dignidad de la persona humana. Cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, posee un valor intrínseco e inviolable que ninguna estructura social o política puede desconocer. De esta dignidad se deriva el bien común, entendido como el conjunto de condiciones que permiten a las personas y comunidades alcanzar su pleno desarrollo en lo material, lo moral y lo espiritual. Su búsqueda implica comprometerse con la paz, la justicia y la garantía de derechos fundamentales como la alimentación, la educación, el trabajo y la salud. Para alcanzar ese bien común, la doctrina propone el principio de subsidiariedad,
Las tareas sociales deben ser asumidas, siempre que sea posible, por el nivel más próximo a la persona: familia, asociaciones, comunidad local, y solo cuando estos no pueden resolver el problema, corresponde la intervención del Estado. Este equilibrio se completa con la solidaridad, que no se reduce a un sentimiento de empatía, sino que supone reconocernos como hermanos y corresponsales del bien de los demás, especialmente de los más vulnerables, mediante un compromiso activo con la justicia y la caridad. Por último, la doctrina enseña el destino universal de los bienes. Dios ha destinado los recursos de la tierra para toda la humanidad. La propiedad privada, reconocida como un derecho natural, no es absoluta. Su ejercicio debe orientarse al bien común, de modo que la economía esté siempre regida por principios morales y al servicio del desarrollo integral de las personas y los pueblos. El impacto histórico de la doctrina social. Aunque la doctrina social de la Iglesia no formula un programa político o económico concreto, desde Rerum Novarum ha inspirado múltiples intentos de traducir sus principios a propuestas y movimientos reales. Uno de los primeros fue el corporativismo católico, que buscaba superar la lucha de clases mediante la creación de corporaciones que agruparan a empleadores y trabajadores. El objetivo era restablecer la armonía social a través de una sociedad orgánica inspirada en los antiguos gremios medievales, donde cada agrupación, regida por sus propios estatutos, perseguía fines comunes mediante la cooperación. Este modelo fue influyente en Europa e Hispanoamérica, aunque tras la Segunda Guerra Mundial perdió prestigio porque el fascismo italiano adoptó algunos de sus elementos retóricos y organizativos. En un registro diferente, pensadores como G.K. Chesterton y Hilaire Belloc impulsaron el distributismo. Inspirado directamente en Rerum Novarum, el distributismo sostiene que la mejor forma de combatir la desigualdad es extender lo más posible la propiedad privada, fomentando la autosuficiencia familiar, las cooperativas y las economías locales. Más que un programa político cerrado, el distributismo fue un ideal social capaz de inspirar tanto a sectores conservadores como progresistas que compartían el ideal de una sociedad basada en la pequeña propiedad y la comunidad local. Con un énfasis más marcado en la justicia social, surgieron experiencias como el Movimiento del Trabajador Católico, fundado en Estados Unidos por Dorothy Day y Peter Maurin, o las ligas obreras cristianas en Europa. En el plano político, la doctrina social también alimentó corrientes democráticas, como la democracia cristiana, así como opciones más autoritarias en tiempos de crisis, como las lideradas por Engelbert Dollfuss en Austria o Antonio de Oliveira Salazar en Portugal. Esta diversidad de expresiones confirma un punto esencial. La doctrina social de la Iglesia no pertenece a una ideología ni se identifica con un partido político. La Iglesia ofrece principios, no recetas. Orienta, pero no sustituye el discernimiento técnico y prudencial que corresponde a los laicos. Como recordó Pablo VI en Populorum Progressio, si el papel de la jerarquía es el de enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en este terreno, a los laicos les corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven. Los cambios son necesarios. Las reformas profundas, indispensables, deben emplearse resueltamente en infundirles el espíritu evangélico. Esa es la misión que propone la doctrina social, que desde nuestras responsabilidades y talentos trabajemos para que la vida en sociedad se impregne de dignidad, justicia, subsidiariedad y solidaridad. Este canal es un proyecto que construyo en solitario durante mi tiempo libre.
Si valorás este contenido y querés que siga mejorando y profesionalizándose, podés ayudar compartiéndolo, suscribiéndote o dejando un me gusta. También podés ayudar económicamente a través de Patreon o las membresías de YouTube, donde accedes a mis videos exclusivos reservados para la Gentry. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo.